Está grabando. Perfecto. Hola a todos. Hola a todos. Pero es que esto es gente que pues a lo mejor no le apetece. A lo mejor son oyentes. ¿Son conocidos vuestros? Creo que sí, que son amigos míos. Vale. Muy bien. Que nos están viendo desde el extranjero. Muy bien. Mira tú. ¿Ves lo que hablábamos Pues de bienvenidos de esta facilidad? El club de fans de Pebble. Bueno, además, pues ya empezamos si queréis. ¿Sí? ¿Os parece, Raúl, Pebble? Perfecto, cuando quieras. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Hoy es el segundo encuentro virtual que hacemos en esta semana con motivo del Día del Libro, que es el día 23, como todos sabéis. Y bueno, pues hoy tenemos dos escritores de aquí de Salamanca. Uno de ellos además es de Carvajosa, aunque actualmente no está aquí, pero en cuestión de horas va a estar otra vez en Carvajosa. Él es Pebble Sánchez, que... Buenas tardes y bienvenido, Pebble. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y el otro, pues, es pues un amigo de Cibercarva, un amigo nuestro y uno de los poetas de referencia a nivel nacional. Él es Raúl Vacas, y no lo digo porque es amigo, lo digo porque es verdad. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. Claro que sí. Esa es tu presentación con ese sonido que luego nos cuentas si quieres. Y bueno, pues estamos muy contentos porque, bueno, pues aparte de estar mis compañeros y mis compañeras de Cibercarva y Alicia aquí al lado, pues también tenemos a gente que, según nos dice Pebble, estáis conectados desde fuera de Salamanca. Holanda y Londres, precisamente. Vaya. Muy bien, pues bienvenidos a todos y gracias por este ratito que ellos van a hacer grande, por supuesto. Bueno, pues antes de nada, si os parece, Carlos, que estás por ahí, ¿verdad, Carlos? Sí, estoy aquí. Va a hacer una presentación. Adelante. Vale. Pebble Sánchez, salmantino de Carvajosa de la Sagrada, reside en Zaragoza. Emprendió su carrera literaria en 2014 con Divas de Sangre, de la mano de Editorial Círculo Rojo, obra de suspense con la que quedó finalista en los premios realizados por la misma en 2015. En 2017 consiguió publicar la historia del mundo REM, Soñadores, gracias a la editorial de Tinta. Novela ilustrada de fantasía. En 2017 sacó a la venta Danza de Máscaras bajo la edición de Autografía Editorial. Libro de ciencia ficción y suspense. En 2018, Criaturas del alma gracias a Punto Rojo Editorial. Se define como una persona soñadora que lucha por lo que quiere y que lo hace con garras y dientes. Para mí, escribir es un viaje en el que acompaño a los lectores y lectoras por mis diferentes mundos. Mi fuerte es la creatividad y la gran imaginación. Muy bien. ¿Te sientes identificado, Pebble, con lo que Muchas gracias por las palabras, sí. Me habéis sacado los colores. Muy bien. Bueno, ahora te haremos alguna pregunta, ¿no? De esa creatividad, de dónde sale, y esas que eres joven, que que tienes muchas obras en tus manos y bueno, que apuntas a escritor de fama mundial. Esperemos. Cruzamos dedos. Muy bien, Vanessa, cuéntanos quién es Raúl. Sí, espera que lo estoy buscando. Estoy aquí, Vanessa. Raúl Vacas es un poeta de la A a la Z o de la P a la A. Le gusta rimar con mar y arrimarse a las olas para decirles adiós. Todo lo mira con ojos de sorpresa desde el día en que se le metió una mota de arcoíris en un ojo. Le gusta escarbarle en la arena y en las palabras hasta encontrar los tesoros que esconden. Dicen de él que es muy raro que llegue pronto, porque siempre se entretiene con cualquier cosa. Su horóscopo es Leo, de ahí su afición a la lectura. En sus libros no aparece su segundo apellido, Polo, que en gallego significa pollo. Eso disgusta un poco a su madre. Le gusta escribir pero también hablar. Hay veces que lo hace por los codos y otras que no dice ni mu. Y de mayor quiere ser niño. Raúl Vacas nació en Salamanca en 1971. Estudió Ciencias de la Información y Educación Social y ahora se dedica a escribir poemas y a impartir talleres de escritura y de animación a la lectura.
En sus ratos libres construyó una casa donde hacer cursos, encuentros y talleres junto a Isabel, su mujer, y Gia, su hija. Ha publicado algunos libros para niños como ABC Diario y para adultos como Esto y Eso o Consumir Preferentemente. Muy bien. ¿Ese señor es Raúl Vacas, según ha dicho Vanessa? ¿O...? Muchas gracias, Vanessa, por esa presentación. Muy bien. Bueno, tenemos alguna pregunta, si queréis, antes de bueno, lleváis vosotros como queráis el tema del encuentro, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta que hace Alexis, que no, bueno, está malito y no ha podido presentarse en el encuentro. A ver si oís bien. Hola, soy Alexis. Llevas 5 libros publicados. ¿Con cuál te sientes más satisfecho? ¿Y qué destacarías de cada uno de ellos? ¿Se ha oído bien? Sí, esa pregunta es un poco dura, de todas maneras, para empezar. Elijo, ¿a quién quieres más de los niños? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, Alexis. ¿Y qué destacaría de cada uno de ellos? Pues de Divas de Sangre destacaría la supervivencia y el empeño de las protagonistas por escapar de ese sitio en el que han sido encerradas. Si no lo conocéis, ya lo conocéis cuando lo leáis, no quiero hacer spoilers. De Historias del Mundo de Rem destaco los veranos en Carvajosa con mis amigos, Mónica aquí presente desde Holanda. Todas las tardes en el Parque de los Árboles, en el Parque de Arena, jugando a luchar contra dragones, a ser sirenas, a ser magos. De Danza de Máscaras destaco un poco las noches de Salamanca, ¿no? La oscuridad, el trapicheo de las mafias en la historia. De Criaturas de Alma, que está basada en Salamanca, destaco los viajes en tren, de ir a Salamanca desde Zaragoza, el ver a mi gente, el reunirnos después de tantos años, el poder de la amistad. Y de Oniria, que es el último, destaco el ser egoístas, porque yo creo que en la vida es necesario a veces ser egoístas y no pensar tanto en los demás para poder conseguir lo que queremos. ¿Cuál es mi obra que más he sentido más orgulloso? Pues no podría decir ninguna, porque yo creo que con todas he alcanzado un punto diferente de mi carrera literaria y aunque yo lea las obras del pasado, hoy soy una persona diferente a la que he sido ayer, entonces es muy complicado responder con más certeza a esa pregunta. Muy bien. Y Alexis también tiene una pregunta que me parece que es para Raúl. Vamos a ver. Hola, Raúl. Pronto te veré en mi instituto. ¿En qué va a consistir la visita? Mírale, qué listo. Está dentro de la red de institutos de la provincia. Él va a estar concretamente en el Calixto y Melibea de Santa Marta. En el Calixto y Melibea, pues he estado hace unos días y os cuento en qué consistió pues no le tocaría a él en su curso. Él está en segundo de bachillerato. Ah, vale. Sí, no, porque yo estuve en el Calixto y Melibea con terceros y cuartos de la ESO. Pues, ¿en qué consistió esa jornada? Pues la verdad que fue una jornada pues para mí muy emotiva, porque además fue presencial y ahora cualquier actividad presencial, pues yo creo que se agradece después de tanto tiempo detrás de una pantalla. Y bueno, yo siempre me he considerado presencial y analógico. Sabéis que viajo con una maleta llena de objetos que me permiten hacer las sesiones más divertidas, y después de muchísimo tiempo sin poder abrir esa maleta, pues para mí fue muy emotivo. Además, yo creo que siempre es mucho más emocionante cuando uno trabaja en los centros de su ciudad o su provincia. Curiosamente, no sabía, Pebol, que vives en Zaragoza. En Zaragoza he trabajado muchísimo en institutos y llegó un momento que me conocían mucho más allí que aquí en Salamanca. A veces se cumple esto de que nadie es profeta en su tierra. Así que yo le doy las gracias a la Diputación porque les presenté un proyecto para poder visitar un montón de centros de la provincia. Les pareció muy buena idea y en eso estoy. Hace poco estuve ahí en el Calixto y Melibea, hoy he estado en Ledesma, en el Miguel de Unamuno, que además llevan nombres de institutos vinculados a la ciudad. Miguel de Unamuno, Calixto y Melibea. Bueno, lo que hice, pues tratar de acercarles a ese terreno a veces complejo de la poesía. Yo sé que ellos leen mucho más novela gráfica, leer entre comillas, porque la novela gráfica se lee con la mirada, leen ficción,
leen novela, pero a veces les cuesta acercarse a la poesía. Y yo creo que yo lo que les hablé de mucha gente joven que está haciendo poesía de calidad y que tienen la posibilidad de elegir y que sean exigentes eligiendo. En realidad yo hablo mucho más de la relación entre la literatura en la vida que de mi propia obra. Muchas veces me tienen que recordar, pero léenos un poema o cuéntanos algo de ti. Creo que es necesaria en el ámbito educativo esa conexión entre la literatura y la vida, porque a veces piensan que es una asignatura que ellos estudian y hay que conocer unos autores y examinarse de ellos, y a veces no encuentran esa relación que tienen las novelas, los libros de poemas, y que ahí lo que van a encontrar van a ser herramientas para ser más críticos, para ser más empáticos, para ser más sensibles, para tener un universo de ficción mucho más amplio. Y bueno, pues mi labor es esa, el tratar de acercarles a la lectura y todos los prejuicios y miedos que tengan con relación a la poesía, pues tratar de desecharlos. Pebble, ¿qué perfil tiene tu lector? Pues yo diría que un lector juvenil, a partir de los 15 y 16, podría ya empezar a leer mis libros. Sí que es verdad que hay novelas como Danza de Máscaras que son un poco más adultas, con tramas más complejas que a lo mejor hace falta un poquito más de tiempo para poder entenderlas, pero por lo general es lectura juvenil. Tenemos unas preguntas de Sara, que tampoco ha podido venir. Vamos a ver, me parece que son para Raúl. Hola, soy Sara. Quería preguntarle a Raúl si la poesía es un literario alto. ¿Qué edades leen? ¿No has oído? No, muy bajito. Muy bajito. Vale, es que además tiene mala garganta. Me dice que si, bueno, te dice Raúl que si la poesía es un género en alza. Bueno, es cierto que ha habido un empujón muy fuerte por parte de muchos poetas jóvenes que publican en redes sociales, pero también hay desde un tiempo para acá muchos raperos, raperas muy jóvenes, cantautores, cantautoras, que yo creo que han acercado a mucha gente joven a ese terreno del poema, el poema en sus formas variadas, porque yo entiendo que un buen rap es poesía y también entiendo que una buena canción de autor pues tiene un mensaje detrás absolutamente poético. Quizá lo que nos falta ante toda esa oferta que tienen entre las manos, que aprendan a elegir y que sobre todo traten de buscar autores, autoras que les garanticen cierta profundidad o que les ayuden a dar luego pues quizá otro paso mayor. A mí me encanta a veces ser un poco lector de transición. Leen mis textos y luego a lo mejor quien se anima con la poesía pues ya se atreven a leer a otros autores pues quizá con una poesía más compleja, que no es tan lúdica, y creo que eso es importante, abrirles caminos, mostrarles referencias, señalarles un poquito, acompañarles en su proceso lector. A ver si oímos mejor esta otra y si no también te la repito yo. ¿Qué edades leen más la poesía, tu poesía? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué edades o qué grupo de personas leen más tu poesía? ¿Qué edades? La poesía en general. Hombre, si nos vamos a primaria y nos vamos a cursos como tercero o cuarto, pues ahí se trabaja a diario con la poesía en el ámbito educativo, y yo son niños y niñas con los que me entiendo maravillosamente, porque justo están en una etapa en la que entienden perfectamente ese universo metafórico que les acompaña en su día a día. Luego, pues sí, también yo me encuentro muy a gusto con adolescentes, pero ahí me cuesta mucho más, porque el adolescente yo creo que se le ha olvidado, ha dejado ahí atrás ese terreno metafórico maravilloso, y con el paso del tiempo nos volvemos un poco más lógicos, más cuadriculados, tratamos de entenderlo todo al pie de la letra, y ahí a veces nos despistamos un poco, nos perdemos o renunciamos a la poesía porque no la entendemos directamente. Así que, bueno, yo creo que uno se va acercando a la poesía, a la narrativa, pues de forma gradual, y a medida en que nos sentimos a gusto en lo que leemos, pues vamos avanzando y vamos dando más pasos. Pero cuesta iniciarse, porque tampoco hay un itinerario con relación a la poesía que nos ayude a entenderla. Pasar de Gloria Fuertes al poema de Mío Cid es como un salto sin red. Pasamos del colegio al instituto y de repente la poesía se convierte en materia de estudio y no tanto materia de disfrute,
Y ahí pues hay muchos adolescentes que se descuelgan. A mí me resultaría muy duro examinarme sobre Miguel Hernández o sobre Federico García Lorca. Yo prefiero leerlos, disfrutarlos, pero bueno, hay que pasar por ahí también. Entonces, pues bueno, me encuentro muy a gusto con niños por un lado y con adolescentes por otro. A los que le tengo muchísimo respeto y no me atrevo a trabajar con ellos son los más chiquitines, porque son absolutamente exigentes. A veces pensamos que por ser más pequeños hay que descuidar el producto y no. Ellos además son tan absolutamente espontáneos que si no les gusta te lo dicen claramente. O sea que con niños y con jóvenes me encuentro muy a gusto. También con adultos, por supuesto. Con los más pequeñines me cuesta. Pues tú también vas por los institutos, por los colegios, con las editoriales, con tus No, lo que solemos hacer, bueno, lo que se han hecho han sido presentaciones. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en Salamanca tuve la oportunidad de presentar Los Santos 8 ahí en Gran Vía. Se hacen presentaciones con firma de libros, lo que pasa que ahora es más complicado con el tema del COVID. Sí que es verdad que tuve, por ejemplo, la oportunidad de estar aquí en Zaragoza, bajo la mano de la Orquesta Sinfónica de Bandas Sonoras, pues pudieron narrar un cuento que me hicieron escribir y fue un lujo también, ¿no? Pero lo que son encuentros así más en colegio y tal, no he tenido la oportunidad de hacer. Oye, yo quería hacer una pregunta pues a mis compis. Chicos, ¿qué relación tenéis vosotros con la poesía? Si en la actualidad estáis leyendo algo o bueno, os gusta el rap y es a través del rap. Y segunda pregunta, ¿qué es lo que estáis leyendo ahora mismo? Nerea, Diego, Carlos, Vanessa. Yo, poesía, pues lo que damos en el cole en lengua, un poco más. ¿Qué estáis dando ahora, Vanessa? Lazarillo de Tormes, pero antes estábamos dando poemas. En plan, ahora estamos viendo el Lazarillo, pero antes estábamos viendo poemas. Pero Vanessa, a ver, lo que estaba diciendo Raúl, de que es verdad que en los institutos es como una obligación, porque tienes que estudiar literatura, tienes que estudiar a un autor. ¿Os pasa eso realmente? ¿O tenéis gusto por lo que estáis leyendo? ¿O buscáis otro libro que no sea el que estáis estudiando para leer? Este año me han obligado a leer 3, o sea, que eran obligatorios, pero luego puedes leer los que tú quieras. Y por curiosidad, ¿algún título de esos obligatorios? No te he entendido. ¿Alguno de los títulos de esos libros obligatorios que os han mandado leer? ¿Recuerdas? Lucanor, La Celestina y El Lazarillo de Tormes. Madre mía, y algún día tenemos que pensar en hacer otro tipo de lectura. Más alto, Ani. ¿Has soltado un oído? No sé, que digo que es verdad que es que son los que hemos leído, pues yo, que tengo 49 años. Quiero decir, podrían adaptarse un poquito y decir, pues bueno, vamos a intentar a ver, hay que leer a los clásicos, pero tampoco todo. Claro. Me ha faltado el Quijote. Ese a final de trimestre. Toma, mira lo que es. No me extraña que no podéis conectar con Cibercarva. Es que no me extraña. Hay una reflexión que a mí me parece muy, muy interesante. Yo no sé si fue Rosa Montero, la escritora, decía que los clásicos son una estación de llegada, no un punto de partida. Yo entiendo que para esta gente joven, si se van aficionando poco a poco a la lectura, pues al final acabarán llegando a la Celestina, al Quijote, al Conde de Lucanor y a muchos clásicos maravillosos. Pero claro, uno tiene que sentirse un poquito letraherido para llegar ahí, a ese terreno. Empezar con, como decía antes, en tono de broma, con las jarchas, con el poema de Mío Cid, se va retirando por el camino muchos jóvenes porque dicen, yo no estoy disfrutando con esto. Así es. Además, cuesta a veces también en el ámbito educativo presentar a muchos de esos autores clásicos con un punto de modernidad. Si al Arcipreste de Ita le ponemos una base rítmica, funciona perfectamente como rap, porque trabajaba en la cuadernavía, versos monorritmos y porque hablaba de amor, que es un mensaje absolutamente actual. Pero claro, lo sienten como algo atado al temario que sucedió hace siglos y a ellos no les interesa, les interesa lo más inmediato. Les interesa pues Zetangana y les interesan pues muchos otros poetas, raperos, músicos que les brindan otro tipo de mensajes. Así es, así es. Oye, Vanessa, ¿y por tu cuenta estás leyendo alguno? Sí. Sí, estoy leyendo uno. Pues dinos. Se llama Boulevard.
Vale. ¿Y de qué va? Cuéntanos de qué va. Sí. También tú, Pedro, yo qué sé. Es una historia, es que lo estoy empezando, lo he empezado hace poco, pero es una historia de 2 chicos. Sí, esa la conozco. O sea, Diego. ha cogido tanta fama esa novela que en Sí. mi clase solo se habla de eso, ¿eh? ¿Y de quién es? ¿De qué autor? Es de De una... Flor M. Salvador o algo así. No, creo que era de una mexicana. Sí, Me suena, Flor sí, M. ¿verdad? Salvador, sí. 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 Diego, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás leyendo? ¿O qué? Yo Bueno, ahora mismo no estoy leyendo nada, pero me iba a empezar a leer un libro que se llama El nombre del viento. Ay, lo acabo de leer hace poco, además. Pues lo iba a empezar ese, pero al final no Está muy bien. No lo he empezado todavía. Está muy bien, Diego, que te lo recomiendan. Te lo recomienda recomienda. Pebble. Ni más ni menos, ¿eh? O sea que Sí, mira, a ver. es fantasía. Hay segunda parte y van a sacar ahora la tercera, que está el escritor un poco retrasándose con el lanzamiento. Pues me iba a empezar ese, pero se me han cruzado un montón de cosas ahora y no Es tengo que tiempo. os ponen muchos deberes. No, ya no deberes, sino de exámenes y 200 cosas que hay que hacer, pues no da tiempo. ¿Y qué te parece a ti, Diego, lo que estábamos hablando? Que la literatura, ¿cómo la trabajáis en el instituto? ¿Si es un poquito cansina o podían hacerlo de otra forma? ¿O qué te parece a ti eso? Yo creo que depende del profesor que lo dé. Porque yo he tenido varios profesores de literatura. Y el profesor que más me ha hecho llamar la atención en estos temas es la que tengo ahora, es profesora. Y lo hace de tal forma que hace que nos interesemos por el tema. Y también intenta, lo bueno que tiene es que intenta a los profesores de prácticas que van a dar las prácticas a mi colegio, intenta transmitirles eso mismo de cómo enseñarlo para que motive y no canse. Pues muy bien. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El profesor que lo da porque le gusta realmente y el profesor que lo da porque tiene que dar ese temario. Pero pasa igual con la literatura que pasa igual con la historia. Yo realmente hace poco es cuando me empecé a interesar por personajes históricos y estaba buscando información, escuchando podcasts, leyendo sobre ellos. Que al final el dinamismo de los profesores es lo que te va a motivar o te va a hacer, como ha dicho antes Raúl, bajarte del carro, ¿no? De dejar de leer o dejar de hacer ciertas cosas. Claro. O sea, depende de la motivación que te dé el profesor y de que también cómo lo lleva a administrar el centro, porque el profesor sí que tiene que dar ciertos contenidos, pero... Y luego también yo entiendo que si estás toda la semana con libros de texto, estás todo con las letras, llega el fin de semana y lo menos que quieres es coger un libro, quieres respirar aire fresco, quieres ver películas, quieres jugar videojuegos. Al final tienes que desconectar, ¿no? de ese ámbito también. Sí. Y a vosotros, Raúl y Pebble, ¿cómo os entró el gusto por la escritura? ¿Porque erais muy buenos lectores? ¿Porque os gustaba mucho leer? Pues aquí viene la respuesta gorda que la gente siempre se sorprende. A mí nunca me ha gustado leer. De hecho, estoy leyendo más recientemente. A mí siempre me ha gustado crear historias en todos los sentidos. Y yo empecé escribiendo en clase de historia, precisamente, en la ESO. Porque me aburría mucho el profesor, me puse a escribir a mano alzada en un folio, se lo pasaban los de atrás, se lo leíamos al final, rondaba por toda la clase y me pedían que escribiera más. Entonces, pues cada clase de historia era un capítulo nuevo de la historia que estaba escribiendo, que sigue en casa. ¿Y aprobaste historia, por cierto? Sí, aprobé. Al final, sí, al final es que cuando tú vas a clase de historia, lo que te dice el profesor es lo que pone en el libro. Entonces, una vez luego en casa te lo repasas o te lo estudias y apruebas, ¿no? Pero sí, empecé así. En mi caso fueron las clases de matemáticas en el instituto, con todos los respetos para mis amigos profesores y profesoras matemáticos. Pero bueno, al fin y al cabo yo, aunque estaba distraído, de alguna manera trataba de llevar todo a mi terreno. Recuerdo un poema que escribí siendo muy joven que lo titulé Ecuación de segundo grado de ti. Y entonces planteo el tema del amor pues como una ecuación de segundo grado que hay que despejar, o sea que, bueno, por lo menos hacía guiños a la materia, o sea que no me evadía del todo y había por mi parte una abstracción total. Y bueno, pues en mi caso a mí me encantó siempre la parodia.
Y yo empecé de broma con un amigo que ahora es encuadernador en la Escuela de Artes y Oficios. Él era músico y me pedía letras para las canciones de su grupo y a mí me resultaba maravilloso escribir una letra y que luego un tipo la cantara delante de un público joven y yo decía, anda, esa letra es mía, pues me sentía feliz. Qué guay. Incluso hacía muchas parodias relativas a los profesores. Recuerdo cuando descubrimos Marinero en Tierra, Rafael Alberti se equivocó, la paloma se equivocaba, creyó que el norte era el sur, pues yo hacía parodias junto con mi compañero de clase. Había una profesora muy bajita que le llamábamos la tapona, pues lo teníamos a huevo. Se equivocó la tapona, se equivocaba, creyó que el norte era el sur. Entonces hacíamos copias de esos poemas, los pasábamos por la clase y eso pues generaba ahí cierta risa, cierto cachondeo. Nos lo tomábamos de broma, pero el mensaje llegaba de alguna manera, aunque fuera desde el humor. Y luego pues yo me dediqué a ir imitando estructuras de poemas que me enseñaban en clase, pero yo las llevaba a otro terreno. Recuerdo cuando descubrimos Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches. Yo dije, voy a versionar a Miguel Hernández y yo hice Las nanas de la cerveza. Y lo que cambié pues fue la letra con la misma estructura. La cerveza es mi patria, barata y pobre, mi patria y mi argumento cuando es de noche. Y así, imitando, que es como hacían los clásicos, pues fui conociendo la rima, fui depurando el lenguaje y fui conociendo las estructuras métricas. Y bueno, poquito a poco me fui aficionando. Tengo que reconocer que hubo 2 libros de estos que me obligaron, ojo, a veces que te obliguen está muy bien, que a mí me resultaron maravillosos y que me tocaron de cerca. La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y San Manuel Bueno Mártir. A mí esos 2 libros me hicieron un lector mucho más comprometido y es donde entendí que a veces la literatura funciona como un espejo que señala cosas que te ocurren. La crisis de identidad por la que yo estaba pasando, pues bueno, la comprendí de la mano de Unamuno y de San Manuel Bueno Mártir y de sus personajes. Y también este asunto de la libertad del que ahora se habla y hemos llevado al terreno de la política, pues uno lo aprende con Calderón de la Barca y con Segismundo. O sea que quizá nos falta muchas veces conectar eso que nos enseñan en el instituto con nuestra propia vida y pensamos que es algo frío, que está ahí en un libro. Y sin embargo hay muchos libros que nos van a brindar reflexiones sobre temas maravillosos. O sea que está bien que a veces te obliguen a leer algún libro. Bueno, tenemos más preguntas. Nayara, que tampoco ha podido venir, nos dice... Hola, me llamo Nayara. Es una pregunta para los dos. ¿Dónde y en qué momento encontráis la inspiración para escribir? ¿Empiezo yo? Venga, Pebol. Pues yo realmente me inspiro de todo. Suena como muy fantasioso decirlo, pero es verdad. Un viaje, una tarde paseando, cualquier cosa, me llega a inspirar. Sí que es verdad que tengo mucha imaginación, entonces al final eso va para todos los lados y tengo que centrar esa imaginación en el proyecto en el que tengo entre manos en ese momento. Entonces sí que es verdad que la inspiración y la motivación viene de todo. Absorbo como una esponja. Yo recuerdo en una ocasión, cuando trabajé como periodista en Tribuna Universitaria, tuvimos el inmenso placer de entrevistar a Enrique Morente, el cantador de flamenco, y le hicimos esta misma pregunta: ¿de dónde saca usted todo su arte, su inspiración? Y él contestó: de Internet. Nos encantó aquella respuesta. Luego ya, más allá de la broma, pues él señaló algo que señala Pebol. Yo creo que solo hay que mirar alrededor. Ahí hay cantidad de historias que uno puede llevar al papel. A veces pensamos en la inspiración como si fuera la wifi, y de repente pillamos cobertura y nos ponemos a escribir y ya está. Bueno, efectivamente uno puede mirar alrededor, pero luego hay que trabajar. Podemos tener mucha imaginación, pero luego hay que darle forma a toda esa imaginación y concretarla pues, en un poema, en una novela, en un libro de relatos. Hace poco me hizo gracia porque me encontré al ir al supermercado, desconocía, y perdonadme la publicidad, que existe una mayonesa que se llama Musa. Y yo dije, yo me quiero comprar esta mayonesa. Y cuando me pregunten por las musas, pues yo le hago una foto al bote de mayonesa y digo, esta es mi musa particular. Yo no creo, como señalaba Picasso, en las musas así como tal. Si te viene la inspiración, que te pille trabajando, decía Picasso.
pero cualquier cosa se puede convertir en un poema o en un cuento. Solo hay que, bueno, pues trabajar con las palabras, llevarlas a tu terreno y darle la forma que quieres. También es verdad y me gustaría apuntar que aunque estéis inspirado o aunque tengas las ganas de emprender un proyecto, siempre existen los llamados bloqueo de autor o bloqueo de escritor, yo le llamo. Es cuando las musas se toman vacaciones, que lo digo ya a mis amigos, que es tú quieres escribir, pero no puedes, te pones y no te apetece o no encuentras todo lo que escribes, no te gusta, lo borras y dices, bueno, voy a tomarme un respiro, voy a hacer otras cosas, voy a trabajar otros proyectos que no sean escribir y ya cuando me apetezca, pues volveré a retomarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que todas las personas que se dedican a pintar, a escribir, bueno, todo artista siempre tiene un bloqueo en algún punto de su carrera, o varios. Con esos bloqueos pasa también una cosa. Si sabes controlar ese bloqueo no pasa nada, pero puedes caer en pánico y decir, se apagó la bombilla de las ideas, se fueron definitivamente y no de vacaciones las musas, ya no tengo nada que decir. Bueno, yo creo que uno necesita de nutrirse de muchas cosas para luego poder escribir sobre ellas y así como el campo se deja en barbecho, cada cierto tiempo, pues yo creo que viene bien a veces tomar distancia del proceso creativo porque hay libros que se escriben pues, con un estado de ánimo determinado, en un momento determinado, y no es sentarse y ponerse a trabajar sin más. A lo mejor para algo más mecánico pues no hay ningún problema, pero algo que exige de concentración, pues bueno, uno tiene que saber que existen efectivamente esos bloqueos, pero que no pasa nada. O sea que eso yo me imagino que le pasará a un músico, le pasará a un fotógrafo, le pasará pues, a mucha otra gente que trabaje con la creatividad. Yo precisamente, yo no sé cómo funciona la poesía porque la verdad es que no tengo el placer de escribir. Sí que escribo rimas en plan, bueno, la profecía para este puzzle pues es esta, ¿no? Tienes que, el protagonista tiene que descifrarlo, ¿no? Pero en el caso de los escritores y las escritoras, sí que es verdad y es popular este término, existen los escritores brújula y los escritores mapa. Entonces muchas veces el escritor mapa es el que se esquematiza todos los capítulos, en este capítulo va a pasar esto, en este capítulo va a pasar este, para evitar esos bloqueos y siempre escribir porque lo tienes todo preparado. En mi caso, que soy escritor brújula, yo sé que el personaje tiene que ir del punto A al punto B, pero no sé qué va a pasar en medio. Entonces es ese momento en el que entras en el trance de la escritura y ves cómo otros personajes cobran vida y eso solo se puede lograr si estás inspirado precisamente y tienes esa imaginación recurrente. Yo me declaro escritor mapa. Aunque es cierto que cuando vas a hacer un soneto necesitas buscar las terminaciones para muchos de los versos y tienes que hacer un trabajo previo de buscar palabras que rimen entre sí, de componer ese puzzle. O sea que a veces soy escritor brújula, pero uno se lleva a veces también sorpresas porque de repente a lo mejor lo planificado pues lo dejas a un lado porque ha surgido otro hilo del que tirar y que te abre un nuevo camino, una nueva expectativa. O sea que un gran escritor juvenil, Gonzalo Moure, utiliza un término que se llama escribivir. Me parece muy interesante, que es cuando uno incluso está disfrutando y vivenciando lo que está escribiendo y se mezclan ahí la literatura y la vida y me parece un término curioso, escribivir. Está claro que también hay que documentarse, ¿no? Cuando se escribe más. Bueno, en mi caso, cuando yo construyo un mundo, yo me dibujo mapas, bueno, eso es otro rollo totalmente diferente porque tú eres el dios que puede manejar y desmanejar todo lo que tú quieras en ese mundo. Pero en mi caso, por ejemplo, ahora estoy con una novela romántica basada en Egipto, tengo que buscar toda la información pues, para poder ser lo más fiel a la realidad, la comida, las costumbres, las vestimentas. Entonces siempre tienes las pestañas en Google abiertas de qué desayunan, qué cenan o tal. Entonces siempre, bueno, tienes que planearlo de alguna manera, ¿no? Qué interesante escucharos, ¿eh? Sí. Creo que no preguntamos. Seguimos escuchando. No, preguntad. Bueno, pues tenemos a Nayara todavía con otra pregunta. Soy Nayara de nuevo. ¿Cuándo empezasteis a escribir? ¿Cuándo empezaste? No sé si no lo habéis contado. Yo creo que siempre he escrito, o sea, no me veo, no recuerdo ningún momento de mi vida en el que no haya escrito o no haya inventado historias. Entonces, diría que en la ESO, ¿no? Con este momento de la clase de historia, ¿no? Pero yo creo que siempre he estado escribiendo cuentos, siempre he estado escribiendo historias. En mi caso yo creo que empiezo a ser consciente de que interesa lo que escribo cuando en el instituto, en Fernando de Rojas, donde estudié, se planteó un certamen de escritura. Yo tenía por ahí un poema de estos inocentes primerizos de amor, con un título muy explícito, Pienso en ti,
Dije, voy a probar a ver si este texto de amor seduce a los profesores. Y me llevé una sorpresa, me dieron un segundo premio, que no está nada mal para mi debut literario. Y además fue curioso porque a partir de ahí yo creo que cambió también mi relación con los profesores, sobre todo los de literatura, porque ahí no estaban valorando mis conocimientos sobre literatura como en un examen, sino que estaban valorando las palabras que utilizaba para dialogar con el amor, y les gustaron, y a mí eso me hizo sentirme feliz. Además, ese poema yo lo escribí por una razón puramente práctica, que esto es muy propio de los adolescentes. Había una chica que me gustaba de la clase de al lado, escribí ese poema, pero nunca me atreví a dárselo. Así que lo mandé al concurso y bueno, pues al menos tuvo ahí unos lectores que fueron pues los profesores de literatura. Y me acuerdo el día en que me entregaron el premio. Me dijeron, tienes que leer el poema. Y claro, yo casi me muero de miedo al ver 200, el salón de actos, 200 chicos y chicas de otros cursos y yo con mi poemita de amor ahí delante de ellos. Digo, aquí tienes que usar valor, esto es como un músico que no le tiene que tener miedo al directo. Y bueno, me ayudó mucho, me ayudó el enfrentarme a chicos y chicas de mi edad con mi poemita de amor también para romper esos prejuicios que a veces tenemos como chicos. Sí. A mí me costaba confesar que escribía poesía, porque claro, un adolescente tiene miedo a demostrar o a mostrar sus puntos sensibles porque pueden ser utilizados en tu contra. Y yo veo adolescentes que les gusta leer, que les gusta escribir, pero no lo confiesan abiertamente porque tienen esos miedos. Les digo, quitaros la armadura medieval y dejar que los sentimientos afloren. Bueno, pues yo creo que en el instituto es donde comienza todo ese proceso creativo. Me dieron un premio y era un vale para comprar mis primeros libros de poesía. Y yo me fui a una librería de barrio con el vale y compré mis primeros 4 libros de poesía, pero por decisión propia. Y a partir de ahí, en ese encuentro con los libros, en soledad, me empiezo a hacer un montón de preguntas, a subrayar y a tratar de desvelar todo aquello. Y ahí es donde empiezo a leer. Yo soy lector tardío y escritor tardío, pero bueno, nunca hay edad para acercarse a un libro o para escribir un libro. Sí, señor. Nerea, ¿qué le preguntarías tú a Pebble? ¿Qué tienes ahí preparado? Que nos hable de su último libro y sus personajes. Vale, pues, ¿qué puedo decir? Sí que es verdad que como bien habéis dicho antes, toda historia nace de un sentimiento, nace de alguna vivencia. Yo cuando escribía Oniria era para regalárselo a una amiga, bueno, a una gran amiga en esa época, con la que al final, por cosas de la vida, pues ya no tenemos relación. Y cuando mandé esta, porque luego surgió un concurso literario donde yo me presenté y finalmente gané con este libro. Y pues, bueno, sus personajes está claro que los protagonistas van a ser ella y yo, o una versión de ella o una versión mía del pasado en ese momento. Oniria es una historia que está basada en Zaragoza, de hecho hay un book trailer por YouTube donde salen algunas de las ubicaciones que salen. Es una historia donde la magia rompe esa barrera con la realidad y se empieza a meter en la ciudad, donde hace que los protagonistas, tanto Elizabeth como Héctor, como Tristán, como los otros dos personajes que también salen por allí, empiecen a cambiar, se empiezan a convertir en criaturas mágicas, en criaturas de los cuentos. Y el cómo pues, una organización de magos quiere detener pues que existan este tipo de criaturas en el mundo y que se rompa esa mascarada que protege la realidad de todo esto que existe, ¿no? Y bueno, pues es una historia que se podría definir como, bueno, fantasía de acción, hay mucha acción, mucho combate, mucha huida, mucha magia y sobre todo de amistad, una historia donde la amistad rompe todo, rompe incluso la barrera de la muerte. Qué buena pinta tiene. Sí, señor. Oye, ¿dónde se pueden adquirir tus libros, Pebble? Pues están en Amazon todos. En Amazon podéis adquirirlos. Ponéis Pebble Sánchez o el título específico y os sale el manuscrito, bueno, sale el libro en este caso. O directamente a mí también lo podéis. A través de mi Instagram o de mi Facebook podéis adquirir los libros también. En este caso, si me los pedís a mí, pues sería firmado, claro. Claro, muy bien. Carlos, tú tienes ahí una pregunta, me parece.
Sí. ¿Se me oye? ¿Lo tienes? Sí, se me oye. Sí, se te oye, se te oye. Vale. Es que, a ver, esta es para Raúl Vacas, ¿cómo te sientes más a gusto? ¿Escribiendo para adultos o para niños? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Bueno, yo creo que me siento más a gusto escribiendo para niños. Quizá por lo que hablaba antes, porque tiene una mentalidad mucho más lúdica, porque el trabajo que yo hago con los juegos de palabras, con la rima, pues es mucho más favorable para chicos y chicas que están descubriendo el lenguaje. Pero también me siento muy a gusto escribiendo para el adolescente porque yo fui adolescente también y a veces me gusta plantear temas que sé que están en su cabeza y bueno, a mí me conmueve escribir un poema y que ese poema le sirva para ese adolescente, que le ayude a entender alguna circunstancia. Bueno, yo no me siento tampoco, aunque en edad hay mucha diferencia con muchos de los chicos y chicas con que me encuentro, yo procuro tener una mentalidad bastante joven y procuro leer lo que ellos leen, escuchar la música que ellos escuchan, porque creo que así como alguien que trabaja la novela histórica pues necesita ese rigor de la documentación, yo necesito conocer sus intereses, necesito saber qué temas les preocupan, cómo dialogan ellos con el amor, el desamor. Entonces ponerme un poco en su piel y recordar el adolescente que fui, pues a veces pues algo muy motivador también. Es diferente escribir para unos y para otros. Yo creo que al final uno acaba encontrando lo positivo en un caso o en otro. Pero es cierto que me gustan sobre todo los no lectores y los adolescentes que llegan a una sesión, a una charla, pensando, vaya rollo que nos van a meter de poesía 1 hora. Me encanta tratar de sorprenderles, de llevarles finalmente a mi terreno, de buscar la manera de tocarles, de que se sorprendan. Y cuando eso lo consigues, eso es lo realmente maravilloso, porque sabes que al niño te lo tienes ya casi ganado. Pero el adolescente te lo pone complicado. Yo he tenido encuentros a veces incluso con adolescentes que me han planteado cuestiones que no son fáciles, que te ponen en cierto apuro. Que un adolescente después de una sesión te diga, oye, yo venía aquí con cierto prejuicio y me ha encantado y sobre todo porque nos ha hablado de literatura y de vida, pues ya uno se siente realmente satisfecho. Creo que a veces apetece jugar con los niños, pero a veces también apetece que tu mensaje llegue a otro público mucho más adulto que te permita abordar y tratar otras cuestiones. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunto, si me permites, acerca de lo que ha dicho Raúl del no lector. Yo, al haber partido de ser un lector pésimo, y lo diré toda mi vida, que he sido un lector pésimo, ahora es cuando estoy empezando a leer más, y quizás gracias a este círculo de amigos escritores que me voy haciendo, que me dicen, venga, léeme esta cosa, léeme lo otro. Bueno, yo parto de una narrativa, y cuando lo leáis, pues lo veréis, que es muy dinámica. Intento no perderme en las cosas que puede, a lo mejor, bueno, digamos que escribo lo que a mí me gustaría leer, por así decirlo. Y me ha llegado a escribir gente desde Instagram, sobre todo, que es donde pues, subo pequeños relatos junto a imágenes, que me dice, jo, yo no soy de leer, pero me enganchan tus relatos, tal. Y de comprarles mis novelas y decirme, estoy súper enganchado, quiero seguir leyendo porque tus libros me hacen querer leer. Y eso es algo que en este caso, como Raúl ha dicho, te llena de orgullo y te llena de emoción, ¿no? Que la gente te diga que gracias a ti está empezando a leer o que gracias a ti se ha enganchado en historia que no creería nunca que iba a leer. Me ha gustado mucho esto que acabas de decir, Pebble, de que escribo lo que me gustaría leer. Porque hace poco leía una entrevista de Fred, que lo conoceréis, pues uno de estos poetas que empezó a publicar en Instagram y que ha tenido pues cierto apoyo editorial. En esa entrevista él decía que él no compraría sus propios libros. Y yo decía, pero ¿cómo se puede decir esto como escritor? Si uno desprecia su propio trabajo, ¿qué estás ofreciendo a los demás? Creo que es importante respetar a quien no lee, pero yo creo que nuestra obligación es tratar de acercar a la lectura pues a gente que tenemos en nuestro entorno y él debería de hacer lo posible por animar a leer y él debería de leerse de otro modo también con cierto respeto. Me encantó, hace unos días estuve en un instituto donde hicieron un concurso de marcadores de páginas, de
Y me encantó el lema de uno de esos marcadores. No recuerdo el nombre de la chica o del chico. Decía, si no lees, no pasa nada. Pero si lees, pasan muchas cosas. Me encantó. Me parece que hay que respetar a quien no lee, pero también decirle, te estás perdiendo muchas cosas. Claro. Y al que lee, pues bueno, pues fenómeno, el que siga leyendo y el abrirle muchas otras posibilidades de lectura. A veces tenemos ciertos prejuicios. Hay quienes leen novela y ya dicen, yo como leo novela, pues no leo poesía. Camilo José Cela, Umbral, empezaron escribiendo poesía y luego dieron el salto a la novela. Yo creo que uno tiene que aprender como creador del novelista, del que escribe teatro, del que escribe ensayo, del que escribe ficción, del que escribe a partir de la realidad, porque seremos mucho más completos como escritores y saber de las herramientas de otros géneros, pues eso ayuda también en tu proceso creativo. No sé si, Jesús, tenías una pregunta. Sí, una pregunta para los dos. ¿Cómo ha influido, aunque habéis algunos, vamos, a lo largo que os he ido escuchando, habéis lanzado alguna pincelada? ¿Cómo ha influido, cómo está influyendo las TICs, las tecnologías de la información, en el ámbito relacionado con los libros, tanto desde el punto de vista del escritor como de los lectores, de los diferentes perfiles, niños, jóvenes, adultos? ¿Cómo hacer posible también, porque no podemos obviar que las tecnologías están ahí, y cómo hacer posible la unión de ambas cosas y que no convivan ambas cosas y aprovecharse el tema de la lectura y la escritura, aprovecharse también de la tecnología? Pues si me permites empezar, Raúl, vale. Yo creo que al final las tecnologías es algo a lo que tenemos que agarrarnos fuertemente porque es el medio que nos va a llevar a esa gente que no tenemos cerca. Yo para mí las redes sociales lo son todo, porque sin las redes sociales yo no podría haber llegado a donde estoy. De hecho, justo hoy se lo decía a Pedro, he llegado a los 3.000 seguidores en Instagram, que para mí es un logro. 3.000 personas que están ahí para ver tus publicaciones y que te escriben por privado para preguntarte o para incluso ofrecerte sus libros. ¿Y cómo se vincula a lo tradicional? Pues al final una persona cuando quiere leer un libro, sí que es verdad que es mucho más cómodo llevarlo en un ebook o en una tableta, porque cuando te vas de viaje no tienes que cargar con tantos libros y en una tableta pues te caben 3.000. La gente sigue prefiriendo el olor de las páginas, sigue prefiriendo el tacto del libro, sigue prefiriendo el tenerlo en la mano, el tener tu marcapáginas y saber dónde está. Y yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que las redes sociales y las tecnologías te acercan a la gente, pero al final esa gente sigue prefiriendo tener un libro en papel en su estantería que no en digital, que también los hay. Raúl. Yo creo que hubo mucha expectativa cuando irrumpió el libro electrónico, y de hecho yo me acuerdo que la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez hicieron una experiencia piloto con gente mayor para ver su capacidad de adaptación a esa nueva forma de leer, y años después la conclusión es que aquel discurso apocalíptico de que el libro iba a desaparecer y íbamos a leer todos en pantalla, pues nos hemos dado cuenta de que no es así. Ahora se edita mucho más que nunca, en las librerías están llegando novedades continuamente y es imparable ese proceso de libro en papel. Los argumentos que maneja mucha gente con relación a las ventajas del ebook o del libro electrónico, pues bueno, hay algunas que son poco consistentes. Está muy bien llevar 200, 300, 1.000 libros en ese soporte cuando te vas de vacaciones, pero es que cuando te vas de vacaciones lees un libro, 2 libros, no lees todo lo que tienes ahí contenido. Y yo soy también un gran defensor del papel. A mí me gusta subrayar, poner asteriscos, doblar páginas. Eso le encantaba a escritores como Julio Cortázar. Julio Cortázar, cuando leía un texto que le emocionaba, pues ponía lápiz, bravo, poeta, y hacía una marca en esa página para volver una y otra vez a releer pues ese fragmento. Pero tengo que reconocer que también las redes sociales nos han abierto la posibilidad de que contacten contigo de una forma pues mucho más personal, incluso más informal. Hay muchos chicos, chicas de institutos que te escriben a través de la red social y hay un acercamiento entre el escritor y el lector. A veces pues uno notaba como que estábamos muy separados. Ahora las redes sociales nos ayudan a encontrarnos. Y también ha propiciado que se renueven o que se retomen esas formas de literatura breve, la estética de la brevedad que llaman, el microrrelato, el aforismo, el haiku. Son géneros
que tienen cabida en ese formato rápido y breve que son las redes sociales. Hay un proyecto precioso que emprendió Héctor Abad Faciolince, un excelente novelista, precisamente con la irrupción de las redes sociales, que era crear 1001 tweets para hacer un guiño a las 1001 noches. Y bueno, pues él creó una novela ensamblando pues algunos tweets y bueno, supo aprovechar esa herramienta. Bueno, si tenemos ahí lectores que la usan, pues vamos a explorar nosotros también. Y aunque nos cueste esa transición hacia lo digital, pues nos perdemos muchos lectores si no nos obligamos a hacerlo. Y yo creo que si ha traído algo favorable la pandemia es que todos, por obligación, hemos tenido que hacer esa reconversión hacia este terreno, a los encuentros online, actividades online. Bueno, yo creo que esto ha venido para quedarse y para convivir. Ojo, que las plataformas no van a sustituir el libro en papel y la lectura convencional. A mí hay una cosa que me encanta, que me has hecho acordar ahora. Cuando tú tienes a tus seguidores en redes sociales, a gente que te lee, lo bonito es encontrarte un mensaje que a mí me suele pasar de gente que dice, me estoy leyendo Danza de Máscaras, me estoy leyendo Nidia, voy por esta parte, estoy súper enganchado, creo que esta persona es mala, creo que no sé qué, y te empiezan pues a hacer su... Y yo, sí, bueno, sigue, pero escríbeme. Siempre, aunque no exista el tiempo completo para toda la gente, siempre me gusta dedicarles pues un audio o un mensaje para pues que es muy bonito, ¿no? Que la gente te escriba así. Luego también hay un montón de posibilidades. Escritoras y escritores ya consagrados a veces piden opinión a quienes les siguen en sus redes sociales acerca de un determinado tema. Yo tengo previsto hacer una novela sobre este tema concreto. ¿Cómo lo veis? Pues hace poco Patricia Esteban Herlés o Pablo Albo precisamente ponían mensajes pues, para que los seguidores, los lectores, pues ofrecieran también su punto de vista. Bueno, pues a mí me parece muy interesante esto de tener en cuenta al lector y que el lector pueda ser copartícipe también de un proyecto de escritura. Me parece genial. Y me recuerda, pues yo creo que casi como los inicios, cuando uno empieza a escribir, pues lo que has escrito se lo pasas a tu compañero de al lado en el instituto, es lo que hacía yo, y claro, buscabas una aprobación, o sea, necesitabas el tener el contacto con un primer lector, una primera lectora, para saber si eso estaba bien o no. Recuerdo unas declaraciones que hizo Darío Jaramillo, un excelente poeta, decía a este hilo, claro, si es que quienes se inician en la lectura vienen inspirados por dos griegos, te leo y me lees. Me encantó esa reflexión que hizo. Los primeros referentes literarios son dos griegos, te leo y me lees. Es un poco la necesidad que tiene el adolescente de mostrar lo que ha escrito buscando cierta aprobación, pues para seguir escribiendo. Y aquí me gustaría añadir que yo tengo el privilegio de contar con lectores beta, que se ha puesto de moda este término, ¿no? Que son gente que yo busqué por Instagram cuando yo empecé a escribir la primera parte de mi trilogía de Irecha, que bueno, solo tengo una primera parte escrita. Yo dije, bueno, estoy buscando lectores beta para que lean la obra y me den su opinión. Automáticamente me vino gente, yo creo que tuve 10 propuestas, al final cogí 5, de gente que se pasó pues varios meses leyendo esas 360 páginas que yo escribí en pues 2 años o 3 años que tardaba en plantear la historia y escribirla. Y luego que te manden el correo dándote su opinión, cuál es su parte favorita, cómo le ha gustado la evolución del personaje. Es muy bonito contar con ese tipo de personas que están ahí, ¿no? Para darte su opinión y que se sienten ilusionadas, ¿no? De poder participar en el proyecto. Incluso yo voy más allá y les digo, bueno, pues mira, os voy a hacer un juego. Decirme un nombre de un personaje, decirme en qué lugar queréis que salga, porque en esta novela hay como varios países, y decidme una frase que va a decir ese personaje porque esta es la recompensa que os quiero dar. Y siempre se muestran súper ilusionados con este tipo de propuestas, ¿no? Qué interesante. Teníamos, bueno, ya creo que ya deberíamos ir acabando, pero bueno, tenemos 2 referencias de 2 libros que, bueno, pues un poco cuando hacemos el resumen de Raúl, pues se nos habla, ¿no? El tema de niños raros y de consumir preferentemente. Entonces, si queréis, leemos esas referencias que tenemos. Nerea, tú tienes la de niños raros y Diego, tú tienes la de consumir preferentemente. Sí. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Yo voy a leer Consumir preferentemente. Este es un libro para inmiscuirse en el mundo, para recuperar el tiempo y engrasar los sueños y las utopías, para trepar a un universo de andar por casa y encender la luz en un poema o para descubrir,
Al otro lado del ojo de la cerradura, el tráfico diario de las palabras. Creo que la literatura y la vida son una misma cosa y que la realidad y la fantasía no tienen en sus tapas fechas de caducidad, aunque convengan consumirlas preferentemente. Muy bien, Diego, gracias. Nerea, ¿tú qué es eso de niños raros? Atención, niñas y niños, maestros, búhos, jirafas, desempeñad vuestras gafas y ensayad algunos guiños, pues queremos presentaros 27 niños raros. Dejad que la foto salga. Solicita el niño alga. Venid a ver cómo actúo, sugiere la niña búho. ¿Quieres descubrir mi acto? Pregunta la niña cacto. Pasad a este abecedario, con 2 ojos de respuesta, pero es muy un pretexto leer poesía a diario. Muy bien, es el que tenemos, teníamos el de Alexis, que bueno, solamente por el esfuerzo que ha hecho de leer el de Pingüino, el niño Pingüino, vamos a ponerlo. Estando malo el pobre. El pingüino paragüista, plurilingüe y pedigüeño, la vergüenza que desagüe el agüita del paragüero, con ambigüedad del ruido, y un ensangüe malagüero, targüir que averigüe la antigüedad del hombre, contra una pingüe cingüeña, de lengüetazo halagüeño, con lingüística suave, por si encuentra de un pie. Bueno, oye, muy bien, Alexis, muy bien. Lo ha repetido, no sé qué. No es ¿Lo habéis fácil oído bien? ¿Lo habéis oído? No es fácil leerlo. Yo tengo serios problemas a veces cuando lo leo, pero bueno, ahí está precisamente la gracia. A mí lo que me sorprende es que Chloe, que puso música a muchos de sus poemas, lo canta con una dicción maravillosa. A lo mejor es que hay que cantarlo en lugar de leerlo. Bueno, no deja de ser un juego, una relación de palabras con diéresis ensambladas y que, bueno, tratan de dibujar ahí un texto un poco surrealista. Y consumir preferentemente, pues en realidad es lo que nos decían los clásicos, carpe diem. Aprovecha el momento, no dejas que caduquen tus sueños, tus emociones. Que yo creo que ese mensaje hay que seguírselo lanzando a la gente joven, pues para que vivan con intensidad, para que vivan con profundidad y para que le encuentren sentido a su vida. Yo creo que este encuentro que todos hemos tenido, por desgracia, cara a cara con la muerte, pues nos devuelve también a la muerte, a la literatura, que la escondíamos, la poníamos a un lado. Yo creo que ahora ese temor a la muerte nos hace pensar en la vida, yo creo que con mayor firmeza, y vamos a tratar de agarrarnos a la vida pues con más intensidad, porque esta pandemia nos ha demostrado que somos mucho más frágiles de lo que pensábamos. Yo a veces cuando hablaba con adolescentes decía, pero vosotros os creéis inmortales. Tenía esa sensación de que ellos querían rehuir ciertos temas. Y es necesario aprender a dialogar y a tener palabras pues, para tratar todos estos asuntos, y mucho mejor hacerlo desde la literatura que poner un telediario, lógicamente. A mí me gustaría terminar esto, bueno, o añadir. Ya te dije, Pedro, que al haberme contactado me habéis traído de alguna manera suerte. Yo ahora me estoy mudando a Salamanca de nuevo. Tengo todos mis libros en cajas y me ha sido imposible recuperarlos. Pero justo ayer una amiga me devolvió el ejemplar que le dejé de Ren para que le echara un ojo, que es la primera novela de fantasía que he publicado. Y casualmente ahora, mientras hablaba Raúl, he estado ojeando que en la primera hoja tengo un pequeño párrafo que responde perfectamente a la pregunta que me han hecho de ¿cuándo empezaste a escribir? Si me permites leerlo, es un minuto, no me cuesta nada. Por favor. Dice así, cuando era niño siempre estaba imaginando extrañas criaturas y creando paisajes que nunca había visto. En verano, mis amigos y yo jugábamos en el Parque de los Árboles y librábamos infinidad de batallas. Una tarde podía convertirse en meses o incluso años, y cuando volvíamos al mundo real nos sentíamos como si hubiéramos viajado lejos de casa sin salir del pueblo. Entonces crecimos y dejamos de jugar. La vida adulta nos obligó a pisar el suelo de la realidad y descubrimos que la única forma que teníamos de transportarnos a otros mundos era a través de los libros, los videojuegos y el cine. Ya nada volvió a ser como era antes. Muchos se fueron dejando en un mero recuerdo. Otros se quedaron fortificados en un vínculo que nos unió para siempre. Y solo unos pocos seguimos siendo soñadores. Qué bueno. Qué bien. Oye, el Parque de los Árboles yo creo que es el que ahora se llama Parque de la Charca. El Parque de los Árboles es el que está al lado de la piscina. Sí, justamente. Sí. Pues ahora lo reformaron y los niños y las niñas a través del consejo pidieron que se llamara La Charca porque una vez hablando con los abuelos del pueblo les dijeron que ahí estaba la charca donde bebían los bueyes. Antes incluso tú tampoco lo has llegado a conocer. Y entonces ellos como homenaje a los mayores pidieron que se llamara La Charca. Entonces ahora ese parque que comentas se llama La Charca.
Pues nosotros siempre lo hemos llamado el Parque de los Albores porque es donde Sí, hemos claro. jugado y es donde hemos viajado, ¿no? A estos mundos que nos imaginábamos. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Yo creo que si queréis decir algo para concluir, tanto Pebble como Raúl, y si no, pues ya despide Vanessa. Yo añadiría que, bueno, aunque ahora sean jóvenes y tal, que nunca dejen de perseguir sus sueños porque nunca sabes cuándo los vas a cumplir. Yo empecé a escribir sin saber que lo iba a publicar y cuando lo he publicado, en 2014 publiqué mi primera novela, no he parado, he entrado en esa rueda que me ha permitido seguir contando historias y seguir teniendo seguidores que las lean. Entonces, ya te guste lo que sea, no dejes nunca de perseguirlo porque al final con esa ilusión y con esa motivación vas a llegar a donde te lo propones. Muy bien. Pues a mí me gustaría despedirme con un poema que a la vez pues, invita a vivir la vida de otro modo. Se llama Echar el vuelo. Yo creo que tenemos unas ganas de volar un poquito más, sin mascarilla, más allá del barrio, volver a salir, volver a viajar un poquito. Así que bueno, es un texto que no necesariamente recoge este contexto COVID, pero nos puede servir también para entender la vida. Y es curioso porque precisamente en Zaragoza yo tengo muy buena relación con un instituto que se llama La Azucarera, porque está donde estuvo la antigua azucarera, y yo siempre que me encontraba con ellos pues disfrutaba mucho los encuentros. Y una vez un chico me dijo, bueno, pues si tan buena relación tienes con este instituto, ¿por qué no nos dedicas un poema? Y bueno, me encantó la provocación, porque a veces pues uno le gusta que te provoquen para poder escribir. Y escribí este texto y se lo dedico precisamente a ellos. Hoy no es mal día para echar el vuelo y alzar la malla junto al horizonte. Dejemos la ciudad, aguarda el monte, busquemos en los sauces el consuelo. Hoy que en el mundo casi todo es duelo y son locos los viajes de Caronte, seamos como el indio y el bisonte que viven y comparten suelo y cielo. Con el calor de la caricia muda brindemos whisky en mano por las aves y hablemos de Girondo y de Neruda. Y si después, quemadas ya las naves, florece en el amor alguna duda, tal vez dentro del mar estén las llaves. Qué chulo. Qué bueno. Qué bonito. Qué chulo. Bueno, chicos, no sé si queréis decir alguna cosa más. Nerea, Carlos, Diego, antes de que despida Vanessa. Yo quería leer otro poema de Raúl Vacas. Ah, muy bien. Anda. Que se llama Desprendimiento de la rutina. Desprendimiento de rutina. Fíjate cómo son las cosas, que la última vez que fui al oftalmólogo me tuvieron que aplicar láser porque estuve a punto de tener un desprendimiento de retina. Yo de lo que me quiero desprender es de la rutina, no de la rutina. Y es una broma que hacía ahí en ese poema, Desprendimiento de rutina. Adelante. Todo lo que ahora soy fue herencia de los sueños. Allí aprendí a sembrar cada palabra usada, a enmascarar los vértigos y las caricias que olvidé en mis labios, y a soportar la noche sin tus manos frías. Y así me fui exiliando en unos brazos transparentes, soñé 1001 lágrimas donde nadaban peces. Fui un cadáver, pero volviste un día de tormenta, con la pupila acostumbrada a las bombillas tenues de los bares, y solo me bastaron 4 besos para saber que aún estabas viva en mi memoria. Después fuimos gastando los minutos, esclareciendo escamas en la piel, que nunca fueron nuestras, haciéndonos preguntas sin pensar, apenas en las letras, reconociéndonos el pulso, en los brazos rojos. Y entonces decidí firmar todos mis besos con tu nombre, y abandonar mi piel entre tus manos blancas, y olvidarme del mar y del pasado. No sé qué habrá de ser de mí cuando la noche caiga. Muy bien, qué bien lo has leído. Qué bonito. Muy bien leído, además, ¿eh? Muy bien, Diego, sí, Muy bien, señor. Diego. Bueno, por esas cosas y por otras, pues nos encanta trabajar con vosotros, claro que sí. Exactamente. Bueno, Vanessa, ciérralo ya con el broche. Que queríamos daros las gracias por haber estado esta tarde con nosotros y que nos ha gustado mucho todo lo que nos habéis contado y que esperamos veros más veces y hablar con vosotros. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Yo voy a aprovechar para hacer algo que siempre he querido hacer. Tengo aquí un corazón como el que
se utiliza en el aula de biología pues para ver cómo funciona el corazón. Así que os doy las gracias de corazón y con el corazón en la mano. En la mano. Ay, qué bueno. Nunca mejor dicho. Así que gracias de corazón. Que curiosamente dentro de la palabra corazón está la palabra razón. ¿Mm? Y desde que existe el amor y desde que existe la literatura siempre hay un pulso entre lo que nos dicta la lógica y lo que nos dicta el corazón. O sea que sigamos imaginando, sigamos pensando, pero sigamos sintiendo y sigamos viviendo, que yo creo que es lo importante. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si pronto nos podemos ver presencialmente. Además, si ya vas a estar por aquí, Pebble, pues nos conocemos en presencia, en persona y podemos hacer un programa pues en nuestros estudios. Bueno, que yo me río, ¿verdad, Raúl? ¿Cómo son nuestros estudios? Nuestros estudios, ¿verdad, Raúl? Bueno, y está muy bien, esos estudios. En poquito estaremos por allí. Muy bien. Cuando Chicos, si queréis... regresas, Pebble? El sábado ya emprendo mi mudanza allí. Esperemos que no haya problemas legales ni cosas así. Pero bien, todo bien. Pues nada, bienvenido de nuevo a Salamanca y a Carvajal. Muchas gracias, Raúl. Chicos, si queréis abrir el micrófono y damos un aplauso para que se nos oiga, ¿vale? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta otra. Chao. Bueno, Hasta luego. Os habéis conectado fuera de Carvajosa y bueno, pues esto es el grupito que llamamos Cibercarva y esto es Ciberbot. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, Nerea. Adiós.